Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra sesión. Vamos a ver el día de hoy, bienvenidos a todos. Vamos a tratar de ver 2 temas o hasta 3 si el tiempo nos lo permite, que es el proceso de comunicación, la función del lenguaje y el tercer tema, si es que nos da tiempo, sería los textos expositivos. Vamos a comenzar nosotros hablando sobre la parte del proceso comunicativo. Debemos de entender que todos nosotros en algún momento en todo momento, ¿sabe? Toda la comunicación que entablamos a diario, sea con los familiares, sea en el trabajo, sea con la pareja, sea a lo mejor en un área educativa como en la que estamos, en todo momento de tu vida, hasta cuando tú haces una llamada por teléfono, cuando envías un mensaje, una carta, cuando escribes un texto, siempre está presente el proceso de comunicación, ¿vale? El proceso de comunicación es aquel que nos permite expresar cuáles son nuestras ideas. Y si tú sabes cuáles son los elementos de un proceso de comunicación y cómo se lleva a cabo, va a ser factible que tú te comuniques de una manera más asertiva. ¿Sabe? Hay muchas cosas que no tomamos en cuenta cuando hablamos acerca del proceso de comunicación. Muchas veces pensamos que comunicarnos es solamente decir lo que yo pienso, pero eso es solamente mi pensamiento y yo solamente soy una parte del proceso de comunicación. Les voy a poner un ejemplo. Piensen que yo estoy dando la clase, pero ninguno de ustedes me escuchara. ¿El proceso de comunicación creen que se podría llevar a cabo? Aunque yo estuviera aquí hablando la hora completa, si no sirviera mi micrófono, ¿se daría ese proceso de comunicación? No, maestra, no creo. No. ¿Ok? Yo podría expresar toda la información y podría estar organizándola bien padre en las diapositivas y demás, y yo ir pasando las diapositivas y que ustedes las vayan leyendo. Pero va a haber aclaraciones que como no sirve mi micrófono, ustedes no van a entender. Entonces eso va a hacer que ustedes se quedaran con muchas dudas. No se daría nuestro proceso de comunicación de una manera asertiva. Bien, voy a comenzar. Voy a cambiar a la diapositiva para que veamos qué otra información es importante que nosotros tengamos. ¿Vale? Ustedes me dice aquí que dentro de este proceso de comunicación que yo hago día con día, ¿cuáles son las actividades donde puedo necesitar mi proceso de comunicación? Yo les vuelvo a repetir, en todas las veces que tú te comunicas con alguien, hay un proceso de comunicación. Y a veces expresamos más con los gestos, con la postura corporal, que con las propias palabras. ¿Sale? También esta parte corporal entra en mi proceso de comunicación. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar o en qué ocasiones puede ser útil el proceso comunicativo? Cuando converso con alguien cara a cara, es decir, en vivo, estamos él y yo frente a frente o ella y yo frente a frente. Cuando emito una carta o cuando leo un libro, porque también los libros, dentro del libro hay un escritor que está comunicándome algo a partir de ese texto que él redactó. Y yo obviamente, como lector, lo estoy interpretando. Entonces, ahí hay un proceso comunicativo. Cuando escucho o veo la televisión, también a partir de los medios visuales, por ejemplo, el cine, la televisión, estoy llevando yo a cabo un proceso de comunicación. Al escribir un mensaje vía telefónica, un WhatsApp, Messenger, correo electrónico, estoy también haciendo uso del proceso de comunicación. Y les vuelvo a repetir, hay mucho más infinidades donde yo los puedo utilizar, estos serían como los más comunes. Ahora, les voy a poner un esquema, ese sí les pido por favor que lo copien a detalle, a lo mejor no les van a salir los dibujitos tal cual, pero sí es importante que tengan claro cuáles son los elementos que tú vas a utilizar en este proceso de comunicación. Espérame tanto porque creo que está tardando en cargar mi diapositiva.
Ok, ya lo podemos ver, ¿verdad? No, creo que todavía no. Ahí está. Bien, Ahí entonces, está, maestra. ok, muchas gracias. Estos serían los elementos que nosotros utilizamos. A lo mejor todos no los pensamos, no los identificamos, porque la comunicación pues es instantánea, es muy rápida, pero son los elementos que deberíamos de tomar en cuenta nosotros al llevar a cabo un mensaje o una conversación. Para empezar, en el centro, si ustedes se dan cuenta, tenemos el mensaje. ¿Qué es el mensaje? La información que yo quiero dar a conocer. ¿Sale? También tengo yo del lado izquierdo el emisor. ¿Quién es el emisor? Quien transmite la información. En este caso, en este proceso, en esa clase que yo te estoy dando, el emisor soy yo. Yo te estoy dando la información, yo te estoy dando el mensaje. Y todos ustedes están fungiendo como receptores. ¿Por qué? Receptor, hay que identificar que viene de recibir. ¿Sale? Entonces, ustedes son los receptores porque ustedes están recibiendo la información. También hay un código. En este caso, el código puede ser señas, signos o palabras. En este caso, el código que yo estoy utilizando con ustedes es mi voz, porque no puedo abrir mi cámara para que vean mis gestos. Como vuelvo a repetir, a veces con los gestos también comunicamos. Pero en este caso, yo solamente estoy utilizando mi voz como un código. Y luego tengo un canal. El canal es el medio por el cual voy a enviar el mensaje. En este caso, la plataforma que estamos utilizando de Google Meet es nuestro canal. Si yo estuviera teniendo una conversación con ustedes vía telefónica, el canal sería el teléfono. Si yo estuviera entablando una conversación cara a cara con ustedes, es decir, si les estuviera dando una clase presencial, entonces el canal sería la palabra y los gestos. Y por último, el contexto, pues es la situación o el escenario. Aquí cuando hablamos de contexto, puede ser un contexto de una situación laboral, por ejemplo, una situación de amigos, y si ustedes analizan, no hablamos de la misma forma en un ambiente laboral que en un ambiente de amigos, ¿sale? Es decir, ahí utilizamos términos diferentes. Entonces, aquí nos debe de quedar claro esta parte. Eh, no sé si ahorita ustedes tengan alguna duda. Si ustedes ven, el emisor también se puede convertir en receptor y el receptor también se puede convertir en emisor. Les voy a poner un ejemplo. Yo ahorita les voy a preguntar, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Hasta dónde vamos? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna No, maestra. todo bien. Ok. ¿Se dieron cuenta cómo cuando yo esperé la respuesta de ustedes, yo me convertí en un receptor? Era el emisor porque estaba dando la clase, pero en cuanto yo formulé una pregunta y ustedes me contestaron, yo me convertí ahora, en lugar de ser emisor, fui receptor porque estaba esperando la respuesta que ustedes iban a dar a mi pregunta, la información que me iban a dar. Entonces, como este proceso de comunicación es casi siempre, yo digo algo, tú me respondes algo, y no es necesariamente que haya una discusión, puedo entablar un diálogo cordial. Entonces, cuando yo hago esto, continuamente estoy cambiando de emisor a receptor, de receptor a emisor, y según sea el papel que yo vaya jugando dentro de esta parte. Entonces, les voy a dar 2 minutitos más para que copien bien su esquema. Estas partes del elemento del proceso de comunicación son vitales que ustedes sepan en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, damos un tiempecito y pasamos a la siguiente diapositiva.
Bien, vamos a dar unos minutitos. Acuérdense de copiar los elementos y lo que significa, ¿sale? Por ejemplo, emisor, quien transmite la información. Receptor, quien recibe la información. Código, señales, signos o palabras. Mensaje, información enviada y recibida. El canal, el medio por el cual se envía el mensaje, y el contexto, la situación o el escenario. ¿Mm? Ok, ¿puedo cambiar de diapositiva? ¿Todavía falta alguien? Me falta algo, maestra. Ok, me espero tantito. Falta poco, maestra, para anotar todo. Ok, sí, todavía me espero, no se preocupen. Listo, maestra. Ok, ¿todavía falta alguien? Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Deje nada más esperar a que cargue tantito. Hoy anda muy lento. Ok, aquí nada más, en esta diapositiva que que voy a proyectar ahorita, solamente es un refuerzo de lo que ustedes ya apuntaron. Ajá. Aquí nos vuelve a decir que el emisor, pues solamente es quien va a construir su mensaje a partir de la imagen que tiene del receptor. ¿A qué me refiero con esto? Yo les decía hace un momento, no nos dirigimos igual con ciertas personas. Vamos a imaginar que ustedes van a ir a solicitar un empleo y están ya con la persona encargada de emplearlos. Su lenguaje será formal o informal ante esa persona, que a lo mejor Sería podría informal, ser su jefe. Ante su jefe ustedes formal. hablarían de una manera formal o informal. Exacto, de una manera formal. ¿Sale? Me voy a dirigir de usted porque es una persona que obviamente por ser mi jefe va a merecer cierto respeto. Muy bien, Alicia, formal. Ahora, si ustedes están con sus amigos, con sus primos, a lo mejor con un hermano, ¿su lenguaje es formal o informal? Informal. Informal, ¿sale? Entonces, por eso nos dice que el emisor
tiene que construir el mensaje primero en su mente, pensar qué es lo que va a decir, en qué tono lo va a decir. Obviamente, la mayoría de las veces no hacemos todo este proceso, solamente dejamos ir la idea en el momento como se nos ocurre. Pero si nosotros quisiéramos que nuestra comunicación fuera 100% efectiva, tendríamos que razonar todo esto, ¿vale? ¿Cómo debemos comunicarnos ante determinada persona? El receptor, como yo les decía, es la persona que recibe y decodifica el mensaje. ¿A qué se le decimos nosotros decodifica? Lo interpreta, ¿sale? Y recuerden que aquí también a veces cometemos errores como receptores, porque a lo mejor por el ánimo que tenemos, por la relación que llevamos con esa persona, en ocasiones malentendemos el mensaje, ¿sale? Entonces, un buen receptor es aquel que interpreta el mensaje de una manera objetiva, es decir, no se deja llevar por sus emociones. El código es el sistema de signos con el que se transmite el mensaje, que yo les decía puede ser señales, signos o palabras. Aquí no vamos a apuntar porque, como les decía yo, ya lo apuntaron con el esquema anterior, entonces no hay mayor caso para que ustedes lo apunten. Paso a la siguiente diapositiva. Permítanme tantito. Ok. En esta diapositiva que ahorita ustedes están viendo también es un refuerzo a lo que ya vimos. Tenemos también el mensaje, el canal y el contexto. El mensaje es la información que se transmite entre el emisor y el receptor, es decir, la información que yo le quiero dar. El canal es el medio por el que transmito el mensaje, que les vuelvo a decir, nosotros estamos utilizando en este momento como canal Google Meet, que es una plataforma. Pero si yo les mando el WhatsApp que yo les mandé hace media hora para que decirles que tenían que conectar a la clase, el WhatsApp fue el canal para transmitir mi mensaje. Y el contexto es la situación o el tema de la situación. Puedo tener solamente, a lo mejor si me junto con una amiga en un café, mi contexto es charlar, pasar un buen rato porque es mi amiga y tomar un café y platicar de lo que a mí me preocupa, de cómo le ha ido ahí en la vida. Ese sería nuestro contexto. Pero si, por ejemplo, ustedes están teniendo un desajuste de opiniones en un entorno laboral, entonces su contexto, su tono, su forma de comunicarse tendría que ser totalmente distinta. Entonces, el contexto es la situación en la que me encuentro. ¿Por qué estoy conversando? Porque quiero solamente charlar, quiero argumentar una postura, quiero convencer a alguien. Por ejemplo, todos los presidentes cuando están en campaña, su contexto es argumentativo. Nos quieren dar las razones por las que debemos votar por ellos, según ellos, como los mejores candidatos. Entonces, contextos y situaciones dentro de las cuales yo puedo entablar una conversación o tener un proceso de comunicativo son muchísimas. Pero de ese contexto depende la forma en que voy a hablar, los gestos que voy a emplear, también el canal al que voy a emplear. Muchas veces cuando son situaciones importantes como un trabajo, la escuela, asuntos laborales, pues no se arreglan la mayoría de las veces por teléfono. La mayoría de las veces tengo que ir de manera presencial a entablar esa conversación porque eso le da mayor formalidad a mi proceso comunicativo. Igual, por ejemplo, si quiero hacer una queja ante una compañía, no sirve de nada que yo vaya a alegar a la empresa y que yo vaya a manotear y a tirar cosas. A lo mejor lo que serviría más sería una carta formal dirigida a la empresa en donde yo exprese mi inconformidad de la situación, porque eso lo hace más formal, que tenga mayor peso mi voz, a que yo vaya enojada a alegar frente a ellos. ¿Sí se entiende estos aspectos en cuanto al contexto? Ok, paso a la siguiente diapositiva. Aquí tampoco vamos a apuntar mucho porque esto ya lo tenemos, ¿sale? Solamente es reforzar. Y en esta situación, pues aquí nos vuelve a repetir que es un emisor, un receptor, el mensaje, el código, el canal, el ruido, la retroalimentación y el contexto. Si tú te das cuenta,
en estos elementos que yo estoy proyectando, vienen más factores, ¿sale? Por ejemplo, viene algo que no habíamos apuntado nosotros, que es el ruido. Dice, el receptor tiene problemas auditivos como ruidos fisiológicos. O por ejemplo, cuando yo estoy explicando y se activa el micrófono de alguien de ustedes por error, ese podría ser algo que afecte nuestra comunicación, porque al oírse dos audífonos a la vez, ustedes no van a entender o no van a poder centrar su atención solamente en uno. Entonces ahí es donde entra en ocasiones el ruido y los problemas que puede acarrear. Y la retroalimentación es cuando el receptor agradece a la persona que le está dando el mensaje. Por ejemplo, cuando yo ya termino la clase y ustedes comienzan a decirme, hasta luego maestra, muchas gracias, que descanse, nos vemos en la siguiente sesión. Todo esto es la retroalimentación que ustedes hacen hacia mí, que estoy dando el mensaje. Y a partir de eso ustedes me dejan ver si les agradó la clase, si me entendieron, si fue una clase amena. Si yo dijera, por ejemplo, oigan jóvenes, ¿alguien entendió? Y nadie me contesta, quiere decir que mi clase está siendo tediosa, que tengo que cambiar la dinámica porque ustedes no me están prestando atención. Entonces, muchas veces también lo que me contesta la otra persona, la forma en que me contesta, me da señales de retroalimentación. ¿Sí se está entendiendo mi mensaje o tengo que cambiar, ¿sale? La dinámica en que voy a transmitir ese mensaje. Paso a la siguiente diapositiva. Aquí me dice, cuando un emisor construye un lenguaje, nunca se limita a hablar de algo. Siempre tiene algún tipo de intención respecto a lo que dice. Aquí yo les decía, nosotros siempre que hablamos o que queremos comunicar algo, es porque tenemos un objetivo, ¿sale? El objetivo puede ser comunicar, el objetivo puede ser convencer, el objetivo puede ser agradar. Entonces, cada uno de ustedes, por ejemplo, regresen un poquito a cuando eran adolescentes, ¿qué tono y qué gestos utilizaban cuando querían pedirle permiso a su mamá para ir a una fiesta? El tono era agradable, ¿sale? El tono tenía que ser como cariñoso porque queríamos conseguir ese permiso para la fiesta. Pero cuando, por ejemplo, nos mandaban a lavar los trastes o que hiciéramos algo de la casa, el tono era totalmente diferente. Y sobre todo a los que como yo no les gusta hacer tantas cosas en el hogar y es algo que a lo mejor les molestaba, el tono va cambiando, ¿sale? Entonces eso tiene mucho que ver también. Dice, el hecho de que un emisor oriente el mensaje hacia algún elemento del proceso comunicativo en específico se le llama intención comunicativa. ¿Cuál será la intención que yo tengo ahorita al estar con ustedes hablando a partir de este medio? ¿Qué intención creen que tenga? De que nosotros aprendamos. Exacto, explicarles el tema, que obtengan un aprendizaje. Bien, muchas gracias los que están participando. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí cambiamos por completo. Antes de entrar, ¿alguien tiene alguna tema que acabamos de ver que es el proceso comunicativo? No, ninguna maestra. Ok. Entonces, si no hay dudas, obviamente esto ustedes lo tienen que ir repasando para ir reforzando cuáles son estos elementos y en qué consisten. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver mucho. Dari, ¿alguna duda, algún comentario? Maestra, ¿debemos de copiar todo? Esto que estoy proyectando ahorita, que voy a entrar a nuevo tema, sí. Ok, muchísimas gracias. No, de nada. Ahora, dentro de este proceso de lenguaje, dentro de ese proceso comunicativo que nosotros entablamos, de acuerdo a la finalidad que yo tenga, es la función que le voy a dar al lenguaje, ¿sale? No sé si alguien cuando estaba conquistando a su novia, cuando el novio a ustedes las estaba conquistando, les escribió en algún momento un poema, por ejemplo,
o una carta donde les expresaba que les gustaba, que los quería mucho y cosas por el estilo. Vamos a ver, por ejemplo, en esta función, cuando a alguien le escribieron un poema o van y le cantan una canción, sale que le llevan serenata, pues es una función estética y poética de comunicarme. No es lo mismo y no tiene el mismo énfasis el que alguien me diga, uy, te quiero mucho, a que venga con un mariachi a cantarme canciones que hablen de amor. Es decir, me está comunicando lo mismo, pero la forma en que lo está comunicando no es la misma y le da mucho mayor énfasis, mayor importancia, ¿sale? Lo refuerza más. Entonces, aquí nosotros tenemos 6 funciones del lenguaje. Tenemos la primera, que es la función expresiva o emotiva, que es cuando yo expreso un sentimiento al emisor. Este sentimiento no siempre tiene que ser negativo, puede también ser un sentimiento positivo. Allí en el ejemplo me dice, estoy realmente afligida, pero también puedo decirles, oiga, tengo una super noticia, estoy súper feliz. Y ya también es una función emotiva. Puedo expresar tanto un sentimiento en positivo como en negativo. Luego viene la apelativa o la conativa, que esta va a influir en el receptor para que actúe de determinada manera. La apelativa es como cuando yo trato de convencer, ¿sabes? Si yo les digo, oigan, pongan atención a mi clase, porque si ustedes ponen atención a mi clase, con eso pasan el examen. Es una función apelativa. No es cierto eso, no es cierto que solamente ponen atención a mi clase, estoy dando un ejemplo. Pero es una función apelativa si yo se los dijera de esa forma, ¿sale? Porque los quiero convencer de que tienen que poner en este momento toda su atención a la clase. Entonces, siempre que trato de convencer o de influir en que la otra persona actúe de determinada forma, estoy utilizando una función apelativa. En este caso, el ejemplo que viene ahí en la diapositiva dice, es urgente que limpies ese yuya, el duende nos está acabando, ¿sale? Entonces, un ejemplo. La siguiente es representativa o referencial. ¿Cuál es la finalidad de esto? Solamente transmitir información, que es el caso de la clase que yo les estoy dando. Solamente estoy haciendo una función de lenguaje referencial. Les estoy haciendo referencia a un tema, se los estoy explicando, ¿vale? Luego viene la estética o la poética, que es cuando yo les decía, por ejemplo, cuando les dicen un poema, cuando les cantan una canción, cuando les dicen metáforas, ¿sale? Por ejemplo, tus labios de rubí, tus ojos de esmeralda, están diciendo que sus ojos son muy hermosos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, dice, en tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo, y eso lo escribe el poeta Neruda. Es un ejemplo de cuando embellezco el lenguaje. Uh-huh. Y luego tenemos, aparte de este lenguaje poético, tenemos la función fática o de contacto, que es cuando quiero comprobar que la conversación se está produciendo. Cuando yo les digo, oigan, ¿tienen alguna duda? Y ustedes me responden sí o no, yo estoy teniendo una función fática, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy comprobando si sí me están escuchando, si sí me están poniendo atención, si están entendiendo la clase. Entonces, la fática solo lo que busca es comprobar si el mensaje está llegando, si se está entendiendo. Uh-huh. Y por último, la metalingüística. Esta se emplea para hablar de la propia lengua, es decir, si las clases pasadas, donde yo les hablaba, por ejemplo, de la acentuación o de cuándo se utiliza coma, cuándo se utiliza, o cuando les hablo del verbo, del sustantivo y demás, decir que les explico la lengua a partir de la lengua, es decir, del propio hablar, entonces es una función metalingüística. Meta, entendámoslos como dentro, lingüística, el proceso del habla. Entonces, cuando yo les explico el habla con la misma habla, estoy teniendo una función metalingüística. Uh-huh.
Bueno, les doy algunos minutitos para que lo copien, vayan entendiendo en qué consiste cada uno de ellos y ahorita paso a la siguiente diapositiva. Doy otros minutitos y ya ahorita cambio a la diapositiva. Sale, hagan su apunte bien. Ok, ¿todavía falta alguien de apuntar o ya puedo cambiar la diapositiva? Ok, Falto cambio yo. la diapositiva. Listo. Ah, ok. Ok, me espero tantito entonces. Listo, maestra. Ok, dejen pasar a la siguiente diapositiva. Voy a
esta presentación para poner otra, ¿sale? Que les quiero presentar. Nosotros con este cuadrito que ustedes copiaron, vamos a concluir nuestro tema de funciones de lenguaje. Solamente ya por último les voy a poner esta imagen, este esquemita donde ustedes pueden solamente reforzar en qué consisten estas funciones de lenguaje, ¿sale? Por ejemplo, donde nos dice función representativa o referencial, podemos ver a un maestro dando su tema. En la función poética, pues vemos la imagen de un libro donde está escrito un poema con una rosa. La función fática de alguien que está queriendo escuchar o corroborar cierta información. La función expresiva es de una señora que está muy enojada, alguna travesura hizo su hijo y entonces está siendo expresiva en la forma en que se está comunicando con él, está expresando la emoción de enojo. La función apelativa, ¿sale? Que esta parte es como dando una indicación que dice cállate y come. Y por último, la metalingüística, que le está expresando un maestro que les está explicando acerca del lenguaje, a partir obviamente del uso de la lengua. Entonces, vamos a cerrar esta diapositiva, me voy a pasar a otra, ¿sale? Entonces, denme un minuto para que les pueda quitar el texto y ahorita comienzo con el siguiente tema. Ok, en esta parte de la clase, antes de decirles cuál es el tema que les voy a presentar, les voy a leer un texto, que es el que yo les estoy proyectando. Pregunto, jóvenes, ¿me escuchan bien? Porque algún compañero creo escribió que se escuchaba entrecortado. No sé si solo sea él o todos me escuchan así como entrecortado, sí se escucha bien el audio. Maestra, yo le Sí se escucho escucha, cortado. maestra. Se escucha bien. Ok, muchas gracias. Ok, entonces yo les decía, antes de decirles cuál es el texto, vamos a ver el día de hoy un tipo de texto, pero antes de decirles cuál es, yo les voy a leer el texto y quiero que ustedes traten de decirme qué tipo de texto es o piensan que puede ser. Entonces me voy a ir a leerles el texto. Dice, a lo largo del siglo XV se hicieron cada vez más frecuentes las incursiones en el Imperio Romano de pueblos extraños al mismo. Estos habían sido llamados por los escritores latinos con el nombre de barbari, es decir, extranjeros, denominación aplicable, en consecuencia, a todas aquellas gentes asentadas más allá del límix. El fenómeno no era ni mucho menos nuevo. Desde que a finales del siglo II a.C., los romanos habían aniquilado a cimbrios y teutones, acabando de esta forma con el peligro bárbaro por el norte, las incursiones o el establecimiento pacífico de germanos en tierras del imperio había sido un hecho relativamente frecuente, lo que de nuevo representaba estas penetraciones en pueblos bárbaros del siglo IV de la era. Por un lado, su frecuencia y por otro, la cada vez más manifiesta impotencia del Imperio Romano en Occidente para repelerías, ¿vale? Entonces, este texto que yo les acabo de leer, que en sí solamente es un fragmento,
¿A qué me hace referencia? ¿Qué tipo de texto creen ustedes que sea? Como informativo, Ok, un texto informativo. Ok, fíjense, aquí Alicia lo que hizo, ya relacionó el tema de las funciones del lenguaje, nos dice un texto referencial. ¿Por qué? Porque trata de explicarnos un tema. Entonces, el tema que nosotros vamos a estar viendo, jóvenes, son los textos expositivos, ¿sale? Entonces, voy a quitar este texto porque ahorita voy a ponerles la diapositiva en donde aparece que es un texto expositivo. ¿Por qué les decimos texto expositivos a estos que nos explican un tema a detalle? Porque valga la redundancia, nos están exponiendo, nos están explicando un tema. Entonces, esa sería la principal finalidad. Vamos, pueden poner ahí en su libretita, por favor, como nuevo tema, texto expositivo, y ahorita les pongo la diapositiva donde nos habla de ello. Bien, ya lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, voy a explicar sí. que obviamente un texto expositivo, como lo dice la diapositiva, tiene como propósito informar sobre diversos temas. Exponen las ideas de forma clara y precisa para que sean comprendidas por el receptor. Utiliza un lenguaje objetivo y preciso. ¿Qué quiere decir cuando me habla de un lenguaje objetivo? Que cuando yo expongo el tema no utilizo mis emociones. Es decir, si yo voy a hablar, por ejemplo, de la invasión de los bárbaros en los pueblos germanos, no voy a decir, ay, era un hecho tan lamentable, tan triste, tan melancólico, ver cómo mataban a tanta gente. No, yo solamente voy a decir la información, pero no voy a expresar yo mis emociones propias, valga la redundancia. Solamente doy la información de lo que pasó. A eso se refiere con que es objetivo y preciso. El siguiente es que se presenta sobre todo en manuales, en folletos informativos, en reportajes, en infografías y en biografías. Es decir, son ejemplos de textos expositivos. Cuando ustedes, por ejemplo, van al médico y en el médico les dan un folleto sobre alguna enfermedad, ¿sale? Por ejemplo, ahora que estuvo el coronavirus, que nos daban donde quiera información sobre el tema escrita, pues también era un texto expositivo. Y ahí nos decían en qué consistía, cuáles eran los principales síntomas, cómo podíamos prevenirlo, qué hacer en caso de estar contagiados. Era un texto expositivo. El siguiente es que predomina la descripción de hechos y objetos antes de situaciones, ¿sale? Entonces, si un hecho no lo van a narrar a detalle. Como por ejemplo cuando dan la noticia en la televisión o cuando lo vemos en el periódico. Una noticia nos dice qué pasó, cómo pasó, cuándo, dónde, quiénes participaron y por qué. Entonces, narra con mucho detalle ese acontecimiento. También un texto expositivo no emite opiniones personales sobre el tema, como ya lo dije hace un rato. Y también los podemos encontrar estos tipos de textos en artículos científicos, informativos, de investigación y mapas. Pregunto, estamos viendo el tema de una manera muy general. Solamente vamos a alcanzar a ver el día de hoy las características. Ya en la siguiente, ¿sí? Espérame. Ok. Ya en la siguiente clase ya vamos a entrar con mayor profundidad. Esto que yo les estoy mostrando solamente son las características generales. Ya en nuestra clase del miércoles vamos a estar viendo cómo es su estructura, su tipo de lenguaje, vamos a estar analizando algunos ejemplos de textos expositivos. Pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda?
¿Ok? Les doy unos minutitos para que copien su información. Gracias, Carmen. Ok, Dari igual. Bien, les voy a dar unos minutitos para que copien el esquema. ¿Sale? Alberto también, gracias. Ok, Alicia, muy bien. Entonces, copien su esquema, por favor. Entonces, jóvenes, nosotros hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. ¿Vale? En la siguiente sesión del día miércoles continuamos con los textos expositivos. Recuerden que las tareas solamente los dejo el día viernes y se califican hasta el siguiente viernes. Entonces, ahorita no tienen tarea. Solamente si les encargo que como vimos 3 temas, ustedes vayan repasando en su casa esos apuntes. ¿Sale? Porque las clases van muy rápido, les estoy dando mucha información en una sola sesión. Si ustedes no la repasan, va a ser complicado que comprendan en su totalidad. ¿Sale? Entonces, las personas que ya acabaron de hacer su apunte pueden salir de la plataforma y la sesión la voy a estar subiendo a más tardar el día de mañana a las 7:30 de la noche. ¿Sale? Subo yo la grabación de la clase de hoy. Que tengan muy bonita noche. Gracias por su asistencia y nos vemos el día miércoles. Gracias, maestra. Hasta mañana. Hasta el miércoles. Bye. Ok, gracias a ustedes. Bonita noche.